El regreso de Jesús. La expectativa por el regreso de Jesús de Nazaret aumenta cada día y las feligresías de los templos y de las iglesias hablan de este suceso con gran temor, porque aquellas feligresías fueron convencidas en sus iglesias que con el regreso de Jesús la tierra con sus moradores será destruida, como si Jesús fuera un criminal. Y es absolutamente obvio que los culpables del alto estado de ceguera espiritual que han alcanzado las feligresías de las iglesias son los mercaderes de la fe que a ellos les predican, porque aquellos mercaderes no creen en ninguno de los testimonios que dejaron los apóstoles. Hebreos 13:8 habla el apóstol Pablo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Si las escrituras testifican que Jesús es y será el mismo por todos los siglos, entonces ¿por qué los muertos entenebrecidos que predican en las iglesias están esperando que Jesús regrese matando y destruyendo? Con esto queda clarísimo que doctrinas diversas y extrañas es lo que predican aquellos entenebrecidos en las iglesias. Y si las escrituras testifican que Jesús es y será el mismo por todos los siglos, entonces Jesús de Nazaret jamás le hará daño a ninguno. Esto es lo que no comprenden los muertos espirituales que predican en las iglesias. Y si aquellos ciegos en el entendimiento no comprenden estas cosas tan evidentes, mucho menos podrán comprender jamás el lenguaje profético que utilizaba Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret jamás dijo que cuando viniera el Hijo del Hombre ocurriría destrucción en la tierra, pero lo que sí prometió Jesús de Nazaret es que cuando venga el Hijo del Hombre habrá un gran revolcón en el cielo. Lucas 21:25 habla Jesús de Nazaret. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La tierra no sufrirá ningún daño cuando venga el Hijo del Hombre, porque lo único que será conmovido cuando venga el Hijo del Hombre serán las potencias de los cielos, y lo único que sucederá en la tierra es lo que hoy estamos viviendo, pues hoy las gentes están confundidas, con angustia y con temor por las cosas que sobrevendrán. Y cuando Jesús dice que el temor lo causa el bramido del mar, no se está refiriendo al mar de los océanos, porque aquí Jesús está hablando en lenguaje profético. Entonces, para poder comprender cuál es el bramido del mar, primero hay que conocer el lenguaje profético. Y para conocer el lenguaje profético no lo tenemos tan difícil. Presten mucha atención. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí al apóstol Juan le dicen que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Veamos entonces cuáles son las muchas aguas sobre las que la gran ramera se sienta y con las cuales han embriagado a los moradores de la tierra. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las muchas aguas donde la gran ramera se sienta no son aguas, sino pueblos, muchedumbres y naciones de todas las lenguas que permanecen embriagadas bebiendo el vino de la fornicación de la gran ramera. Entonces, si en esta profecía las aguas no son aguas, con esto queda comprobado que cuando en las profecías hablan de agua, no están hablando del agua que se bebe físicamente, sino de agua que se bebe espiritualmente. Y lo que beben espiritualmente los moradores de la tierra son las doctrinas que a ellos les predican. O sea que las aguas en las profecías son las doctrinas, y eso significa que la gran ramera es una doctrina edificada con varias doctrinas, porque la gran ramera está sentada sobre varias aguas, y así como en lenguaje profético las aguas no son aguas, asimismo en lenguaje profético una mujer tampoco es una mujer. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Si la gran ramera es una ciudad, entonces es obvio que aquí no se está hablando de una ciudad física, sino de una ciudad espiritual
espiritual. Y con eso no es difícil comprender que si existe una ciudad espiritual que fue edificada con la doctrina ramera, entonces aquella ciudad fue edificada para que habiten allí espiritualmente aquellos pueblos y aquellas naciones de todas las lenguas sobre las que permanece sentada la gran ramera. Y el nombre de aquella ciudad es Babilonia la Grande, porque ese es el nombre que lleva escrito la gran ramera en su frente. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Con esto queda claro que el nombre de la doctrina ramera es Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y entonces ese es el nombre que llevan escrito en su mente todos los adoctrinados con la doctrina ramera. Y este es el momento para que todos comprendan que la doctrina que vino a predicar Jesús también tiene un nombre que llevarán escrito los que beban del agua que trajo Jesús. Escuchen, Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. La doctrina que vino a predicar Jesús de Nazaret también está representada con una ciudad espiritual, cuyo nombre también será escrito sobre los que beban del agua que vino a repartir Jesús. Y para comprobar que la nueva Jerusalén es una ciudad espiritual, lo tenemos bastante fácil, porque los cimientos sobre los que fue edificada la nueva Jerusalén son los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero son los cimientos de la Nueva Jerusalén, y esta información es bastante importante, porque si los 12 apóstoles son los cimientos de la doctrina que vino a predicar Jesús, entonces en la doctrina que vino a predicar Jesús no cabe ningún testimonio de los que edificaron del judaísmo, y asimismo la Nueva Jerusalén será edificada únicamente con los testimonios de los 12 apóstoles del Cordero. Y entonces los testimonios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de Elías, del rey David, de Salomón, no sirven para edificar la santa ciudad de Dios, sencillamente porque ninguno de estos criminales hace parte de los 12 apóstoles del Cordero. Y con eso queda inmensamente claro que una es el agua que bebieron los moradores de la tierra antes de Jesús de Nazaret, y que otra muy diferente es el agua que bebieron los que creyeron en Jesús de Nazaret. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua que hay que beber de Jesús son sus enseñanzas. El agua que hay que beber de Jesús son sus mandamientos. El agua que hay que beber de Jesús es el evangelio del reino de los cielos que vino a predicar Jesús de Nazaret. Pero el agua que trajo Jesús no la encontrará ninguno en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no están los testimonios de los apóstoles. Y entonces los que beben del agua que repartió Moisés no entrarán jamás en el reino de Dios. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua que Jesús trajo del cielo, y los únicos que reparten del agua que trajo del cielo Jesús son los apóstoles del Cordero, porque las aguas que dieron a beber en la tierra antes de Jesús de Nazaret no permiten entrar en el reino de los cielos, sencillamente porque aquellas aguas no provenían del reino de los cielos, y eso lo podemos comprobar con las Escrituras. Presten atención. Éxodo 19:5 habla el Dios del Antiguo Testamento. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo que está diciendo aquí el Dios del Antiguo Testamento es que Él conformará su reino en la tierra que a Él le pertenece, y entonces es absolutamente obvio que aquel es un reino limitado a la tierra que le pertenece al Dios del Antiguo Testamento. Además, este Dios no trajo sus enseñanzas del cielo, sino de una tierra lejana que está en lo postrero de los cielos. Isaías 13:5. Vienen de tierra lejana, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Para destruir toda la tierra fue que vino este Dios desde su tierra lejana, y el agua espiritual que trajo este Dios desde su tierra lejana para destruir toda la tierra se la envió al pueblo de Israel por medio de Moisés. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros.
Moisés es el enviado por el Dios del Antiguo Testamento como mediador entre él y el pueblo de Israel. O sea que Moisés era el encargado de darles a beber el agua espiritual que el pueblo de Israel debía beber para poder hacer parte del reino del Dios del Antiguo Testamento. Deuteronomio 4, versículo 1. Moisés le habla al pueblo de Israel. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadan ni quiten palabra alguna, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Moisés pide que guarden los mandamientos del Dios del Antiguo Testamento sin quitar ni añadir nada. O sea que el agua que el Dios del Antiguo Testamento le mandaba al pueblo de Israel por medio de Moisés, se la tenían que beber tal y como se las daban. Y entre las muchas cosas que mandó Moisés, les mandó devolver golpe por golpe, herida por herida y quemadura por quemadura. Éxodo 21, 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, como no podían añadir ni quitarle nada a los mandamientos de aquel Dios, con esto queda clarísimo que ninguno podía perdonar a ninguno, porque no podían quitar ni añadirle nada a los mandamientos que habían recibido por medio de Moisés. O sea que si alguien era herido, ese alguien tenía que vengarse de su heridor por obligación, porque eso era lo que les había mandado el Dios del Antiguo Testamento. No había ninguna otra opción, porque no podían quitarle ni añadirle nada. Y entonces si alguien era golpeado, ese alguien tenía que devolver el golpe por obligación, porque así se los había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Pero afortunadamente para el bien de la humanidad, esos no son los mandamientos del reino de los cielos, porque el reino de Dios solo se empezó a anunciar en la tierra a partir de Juan el Bautista. Escuchen, Lucas 16, 16, habla Jesús de Nazaret. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. El reino de Dios se empezó a anunciar en la tierra a partir de Juan el Bautista, y eso significa que el agua espiritual que habían dado a beber en la tierra antes de Juan el Bautista no provenía del reino de Dios, y los únicos mandamientos del reino de Dios son los mandamientos que vino a predicar en la tierra Jesús de Nazaret. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Un nuevo reino se acercó al mundo con Jesús de Nazaret, pero este nuevo reino no era de la tierra como el reino del Dios del Antiguo Testamento, sino del cielo. Juan 6:38 habla Jesús de Nazaret: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús fue enviado desde el cielo y no desde un monte terrenal como Moisés. Y entonces es bastante obvio que el agua que trajo Jesús para darles a beber a quienes quisieran hacer parte del nuevo reino también fue enviada desde el cielo. Por eso los mandamientos que trajo Jesús eran rotundamente contrarios a lo que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Juan 15:12 habla Jesús de Nazaret: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El agua que Jesús trajo del cielo resplandece como el sol, pero esto no lo notan los que permanecen embriagados bebiendo de las aguas amargas que dio a beber Moisés. Mateo 5:43 habla Jesús de Nazaret: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estas son las aguas que tienen que beber los que quieran hacer parte del reino de los cielos, un reino donde no entrará ninguno que beba del agua que dio a beber Moisés. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
un reino donde no tienen cabida los violentos, un reino donde no tienen cabida las venganzas, un reino donde todos se aman, un reino donde todos se perdonan, un reino donde todos son misericordiosos, un reino donde todos son pacificadores, un reino donde todos son mansos, un reino que será conformado únicamente con personas de limpio corazón. Ese es el reino que se acercó al mundo con Jesús de Nazaret, un reino que no tiene ninguna similitud con el reino terrenal de sacerdotes y gente santa, que de santos no tenían ni un solo pelo, porque mataban pueblos enteros ejecutando las sangrientas venganzas que les mandaba el Dios del Antiguo Testamento. Números 31, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Versículo 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Ejecutando sangrientas venganzas fue como el Dios del Antiguo Testamento alimentó las espiritualidades de su reino de sacerdotes y gente santa. Con eso se puede comprender que el mundo al que vino Jesús permanecía en las más absolutas tinieblas espirituales, porque ninguno podía perdonar a nadie y todos tenían que vengarse de todos sin ninguna misericordia. Juan 12:46 habla Jesús de Nazaret: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El mundo permanecía en tinieblas cuando Jesús vino con su luz, y es absolutamente obvio que quien entenebreció la espiritualidad de las personas fue el Dios del Antiguo Testamento, porque solo agua sucia les dio a beber Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio 13:6 habla el Dios del agua sucia. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Estos son los mandamientos homicidas que fueron unidos a los mandamientos de amor y de misericordia que había traído al mundo Jesús de Nazaret. Y fue en el concilio de Nicea donde acordaron unificar las aguas putrefactas que fueron repartidas por Moisés con las aguas resplandecientes como el sol que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y este es el momento para que todos comprendan que lo que hicieron en Nicea fue matar por segunda vez a Jesús de Nazaret, porque lo que acordaron en Nicea fue imponer sobre el evangelio del reino de Dios al judaísmo, y por eso quien quedó reinando como Dios en la tierra después del concilio de Nicea fue la bestia que le entregó a Moisés sus criminales mandamientos para que no les quitaran ni les añadieran nada. Y para consumar aquella blasfemia, el Imperio Romano creó la Iglesia Católica, pero que ninguno piense que la Iglesia Católica consumó aquella blasfemia simplemente predicando, porque fue derramando la sangre de familias enteras como la Iglesia Católica impuso como Dios a su bestia en todas las naciones que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pues a muchas de las familias que jamás aceptaron la imposición del diablo como padre de Jesús, las echaron en medio de la arena del espantoso Coliseo Romano para que sus carnes fueran rasgadas por las garras de las fieras, y así sirvieran como ejemplo de lo que le sucedería a todo aquel que se negara a aceptar como padre de Jesús a la bestia. Y ahora todos deben saber que así como los profetas anunciaron anticipadamente el sacrificio de Jesús, así también la profecía había anunciado que la bestia exterminaría al pueblo de los santos. Apocalipsis 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y la misma sanguinaria Iglesia Católica que se encargó de exterminar el pueblo de los santos, se encargó de exterminar también las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque con la doctrina católica de pecar y confesarse para seguir pecando, sepultaron las enseñanzas del Evangelio del Reino de los Cielos que vino a predicar Jesús de Nazaret. Pues con la doctrina de confesión no es necesario cumplir con los mandamientos de Jesús de Nazaret, porque si mientes, la Iglesia te perdona; si robas, en la Iglesia te perdonan; si fornicas, no tendrás ningún problema, porque en la Iglesia te lo perdonan. Y con aquel libertinaje que les permite a sus feligresías mentir, engañar, robar, fornicar, estafar, maldecir, violar o cometer cualquier tipo de pecado, la Iglesia Católica ha mantenido adoctrinadas a sus feligresías durante todos los siglos. Y de esa forma las enseñanzas de Jesús de Nazaret quedaron sepultadas y simplemente escritas en un papel al que ninguno le hace caso, porque la doctrina de confesión impuesta por la Iglesia Católica eliminó el Evangelio del Reino de los Cielos que vino a predicar Jesús de Nazaret.
e hizo del sacrificio de Jesús en la cruz un sacrificio vano. Y con esto queda inmensamente claro que la obra de Jesús de Nazaret fue borrada de este mundo, porque para las feligresías católicas las enseñanzas de Jesús de Nazaret no cuentan para nada. Y lo mismo sucede con las feligresías de todas las iglesias que existen hoy, porque hoy en todas las iglesias católicas y no católicas predican como Dios a la misma bestia que la Iglesia Católica impuso, matando a quienes no se arrodillaran ante ella. Y este es el momento para que todos comprendan que con el judeocristianismo que decretaron en el Concilio de Nicea, sentaron a la gran ramera sobre la doctrina del reino de los cielos que vino a predicar Jesús de Nazaret. Porque todas las feligresías de las iglesias cristianas que hoy se alimentan espiritualmente del judeocristianismo que decretaron en el Concilio de Nicea permanecen totalmente embriagadas, ciegas y sordas. Pues si Jesús dice que el Padre es luz, aquellas feligresías adoran al Dios que habita en las tinieblas. Y si Jesús dice que el Padre es bueno, aquellas feligresías adoran al Dios del Antiguo Testamento, que es inmensamente malo. Y si Jesús dice que el Padre es vida en abundancia, aquellas feligresías adoran al Dios de Moisés, que ordena matar en abundancia. Y si Jesús dice que el Padre pide amar a los enemigos, aquellas feligresías adoran al Dios del Antiguo Testamento, que pide matar a los enemigos. Y si Jesús dice que el Padre perdona hasta 70 veces 7, aquellas feligresías adoran al Dios del Antiguo Testamento, que no perdona ni hasta la cuarta generación. Y si Jesús dice que al Padre no lo ha visto ninguno, las feligresías cristianas adoran al Dios que hablaba con Adán, con Eva, con Caín, con Abraham, con Moisés, con Josué y con todos los criminales que estuvieron a su servicio. Y si Jesús dice que el Padre es misericordioso, las ebrias feligresías cristianas adoran al Dios de Moisés, que manda a cometer genocidios, que pide no tener misericordia ni siquiera con los niños de pecho. Primera de Samuel 15:3 habla el Dios de los borrachos. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho. Hay que estar totalmente borracho en el espíritu para siquiera pensar que este sanguinario es el padre del reino de la luz que vino a predicar Jesús de Nazaret. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Este vampiro que habita en la oscuridad es lo que adoran como padre de Jesús los ebrios, que se alimentan espiritualmente con el vino de fornicación de la gran ramera. Y entonces, si el regreso de Jesús de Nazaret está profetizado en las Escrituras, es porque Jesús de Nazaret fue borrado de este mundo junto con sus mandamientos, con sus enseñanzas y con el único pueblo que jamás bebió de la doctrina ramera. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todo lo que edificó Jesús de Nazaret fue borrado de este mundo. Y entonces, así como en lenguaje profético, las aguas no son aguas físicas sino espirituales, y así como en lenguaje profético la gran ciudad de Babilonia no es una ciudad física sino una ciudad espiritual, así también cuando se profetizó el regreso de Jesús de Nazaret, no se estaba hablando de un regreso físico de Jesús de Nazaret, sino de un regreso espiritual, porque lo que tiene que volver de Jesús a este mundo es el evangelio del reino de los cielos, que fue contaminado con el agua sucia que fue dada por medio de Moisés. Y para separar estas aguas no es necesario que regrese Jesús, porque por más que la homicida Iglesia Católica se ha esmerado en mantener el agua sucia de Moisés unida con el agua resplandeciente de Jesús, las mentes criminales de los malvados que planificaron aquella unión no les alcanzó para borrar las evidencias que en las Escrituras se oponen a la unión de las aguas celestiales con las aguas terrenales. Presten mucha atención. Génesis 1, versículo 5. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Si la expansión son los cielos, entonces las aguas que quedaron arriba de la expansión son las aguas celestiales. Y entonces, por ende, las aguas que quedaron debajo de la expansión son las aguas terrenales. Versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares.
Las aguas que quedaron debajo de los cielos son los mares, y eso significa que los mares que quedaron debajo del cielo representan proféticamente las aguas terrenales que fueron repartidas por Moisés. O sea que todas las aguas que se juntaron en los mares debajo del cielo representan espiritualmente las muchas aguas sobre las que permanece sentada la gran ramera. Y como ya sabemos que todos los que adoran al Dios del Antiguo Testamento son alimentados con las aguas de aquel mar espiritual que quedaron debajo del cielo, con eso se puede comprender que fue de aquel mar espiritual que el apóstol Juan vio subir a la bestia, porque la bestia que entenebreció la espiritualidad de las personas, enseñándoles a devolver golpe por golpe y a ejecutar sangrientas venganzas, es el Dios que mandó a repartir con Moisés las aguas espirituales que se juntaron en el mar debajo del cielo. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que tiene 7 cabezas es la bestia que adoran como Dios en todas las religiones abrahámicas, porque en cada una de aquellas religiones la adoran con un nombre diferente. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora ya sabemos que los que levantaron a la bestia como Dios son los que habitan en el mar que ya no existirá más en la nueva tierra. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar que ya no existirá más en la nueva tierra es el mar conformado por las aguas espirituales que quedaron debajo del cielo. Y aquel putrefacto mar que ya no existirá más en la nueva tierra es el mar que genera el bramido del que habló Jesús de Nazaret. Leamos de nuevo el versículo. Lucas 21, 25. Habla Jesús de Nazaret. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Todo lo que predican en las iglesias es el agua sucia de aquel mar. Entonces el bramido del mar que causa angustia y que confunde a las personas es toda la basura que hoy están predicando en las iglesias sobre el regreso de Jesús el Cristo. Y la función de las olas es bañar la arena que está a la orilla del mar. Entonces veamos cuál es la arena que está siendo bañada por las olas de aquel inmundo mar. Génesis 22, 16. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Son los descendientes de Abraham los que están siendo aturdidos por el bramido de aquel mar, y también son estos los bañados por sus olas. Y entre los descendientes de Abraham están los judíos cristianos, porque estos adoran como Dios a la misma bestia que adoraba como Dios a Abraham. Entonces ahora, sabiendo que en lenguaje profético la gran ramera no es una mujer sino una ciudad, y que el agua no es agua física sino espiritual, y que el mar no es mar físico sino espiritual, entonces es absolutamente obvio que las nubes sobre las que viene el Hijo del Hombre tampoco son nubes físicas, sino nubes espirituales. Presten mucha atención. Mateo 24:30 habla Jesús de Nazaret. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este testimonio lo entregó Jesús de Nazaret refiriéndose a la venida del Hijo del Hombre en el día postrero. Pero cuando Jesús fue tomado prisionero, también dijo que a partir de ese momento lo verían a él viniendo sobre las nubes del cielo. Escuchen, Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si Jesús dijo que desde ese momento lo verían sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo, entonces lo tenemos bastante fácil para saber cuáles son las nubes del cielo que desde ese momento empezaron a exhibir a Jesús de Nazaret sentado a la diestra del poder de Dios. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Fueron los apóstoles los que empezaron a predicar en todas partes que Jesús, después de su sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 12:2.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si en todas las partes empezaron a saber que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios, es porque después del sacrificio de Jesús, los apóstoles empezaron a predicar por todas partes que Jesús se había sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fue a través de los testimonios de los apóstoles que en todas partes empezaron a ver a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y entonces cuando Jesús dijo que desde ese momento lo verían sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo, se estaba refiriendo a la misión que a partir de ese momento empezarían a cumplir los apóstoles. Y si los apóstoles de Jesús se convirtieron en las nubes espirituales del cielo, es porque Jesús había prometido que todo el que bebiera del agua que él daba se convertiría en una fuente de agua. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En fuentes de agua para vida eterna se convirtieron los apóstoles bebiendo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y por eso los apóstoles son las nubes del cielo a las que se refirió Jesús cuando lo tomaron prisionero y dijo que desde ese momento lo verían sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces, por ende, esas son las mismas nubes del cielo sobre las que vendrá el Hijo del Hombre. Por eso Jesús, después de su resurrección, reunió a los 11 apóstoles que quedaron para mandarlos a predicar en todas las naciones las cosas que él había mandado. Presten mucha atención, Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Escucharon bien? Hasta el fin del mundo. Cuando las personas aprendan a creer en todo lo que estableció Jesús, entonces podrán comprender todas las cosas. Si Jesús les dijo a sus apóstoles que fueran por todas las naciones enseñando a guardar las cosas que Él mandó y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo, entonces esa labor la cumplirán los apóstoles hasta el fin del mundo. Pero es absolutamente obvio que los apóstoles bautizarían de forma física y enseñarían de forma física únicamente mientras estuvieran vivos. Pero como Jesús los mandó a bautizar y a enseñar en todas las naciones hasta el fin del mundo, entonces también es absolutamente obvio que cuando los apóstoles ya no estuvieran vivos, continuarían bautizando a través de las Escrituras con el agua espiritual que recibieron de Jesús. Y por eso los apóstoles se convirtieron en las nubes espirituales del cielo, porque a través de las Escrituras los apóstoles continuarían bautizando a los nuevos creyentes de todas las naciones con el agua espiritual que habían recibido de Jesús. Pero la labor que les encomendó Jesús a estas nubes del cielo fue interrumpida por el Imperio Romano cuando en el Concilio de Nicea decretaron la unión de las aguas celestiales que trajo Jesús del cielo con las aguas terrenales que repartió Moisés en el Antiguo Testamento. Y con esto queda inmensamente claro que lo que hizo la homicida Iglesia Católica cuando impuso el judeocristianismo fue establecer en el cielo a las potestades de las tinieblas que desde una tierra lejana trajeron el agua sucia que unieron con las aguas del cielo. Entonces, si Jesús dijo que cuando viniera el Hijo del Hombre, las potencias de los cielos serían conmovidas, es porque cuando venga el Hijo del Hombre, las aguas celestiales serán separadas de las aguas terrenales. Y entonces las aguas sucias de la tierra que unieron con las aguas del cielo serán arrojadas del cielo junto con sus potestades criminales. Y de esa forma las aguas celestiales serán descontaminadas de la inmundicia con que hoy las mantienen contaminadas en las iglesias cristianas rameras.
Y ahora ya podemos comprender por qué dijo Jesús que cuando viniera el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, se lamentarían todas las tribus de la tierra. Mateo 24:30, habla Jesús de Nazaret. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todas las tribus de la tierra son las 12 tribus de Israel que descienden de Abraham. Y de las 12 tribus de Israel hacen parte todos los que adoran al Dios de Abraham. Y por eso los judeocristianos de todas las naciones y de todas las lenguas se van a lamentar, porque los judeocristianos están convencidos que Jesús regresará con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Elías, el rey David, Salomón y con toda la caterva de asesinos con la que ellos mantienen unido a Jesús en sus blasfemas iglesias. Por eso se van a lamentar, porque cuando empiecen a ver el regreso de Jesús sobre las nubes del cielo, comprenderán que en la doctrina que Jesús trajo del cielo no existe ni una gota del agua sucia que repartió Moisés. Y este es el momento al que anhelaron llegar muchos millones de personas, porque si las nubes del cielo sobre las que vendrá el Hijo del Hombre son los apóstoles, entonces los apóstoles ya están de regreso en la tierra, preparando el regreso de Jesús, porque hoy las naciones ya han empezado a ser bañadas con las aguas celestiales separadas del judaísmo. Y que ninguno se asombre por estas cosas, porque Jesús prometió que cuando viniera el Consolador que Él enviaría del Padre, los apóstoles darían testimonio también. Juan 15:26. Habla Jesús de Nazaret. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Con esto queda comprobado con las Escrituras que todas las promesas de Jesús se cumplirán en su totalidad, porque si los apóstoles han regresado para dar testimonio también, es porque esta promesa se está cumpliendo ya. Y si los apóstoles han venido para separar las aguas de las aguas, es porque las nubes del cielo no pueden estar contaminadas con ninguna gota de las aguas terrenales, para que pueda venir sobre ellas el Hijo del Hombre. Y si con el testimonio que hoy están divulgando los apóstoles se le pondrá fin al mundo de engaños que fue establecido con iglesias, es porque Jesús estableció a los apóstoles como predicadores de su verdad hasta el fin del mundo de tinieblas en el cual Él vivió. Y si los apóstoles ya vinieron a entregar sus testimonios, entonces hasta un niño podrá comprender que el fin del mundo de tinieblas ya lo tenemos a las puertas, y que el Espíritu de verdad también ha sido enviado ya. Juan 16:13, habla Jesús de Nazaret. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que el regreso de Jesús de Nazaret no es un regreso físico, sino el regreso de la verdad que la homicida Iglesia Católica sepultó con leones, guillotinas, hogueras y con degenerados pedófilos que durante 17 siglos han estado engañando al mundo entero con su doctrina ramera. Y por eso las feligresías de las iglesias cristianas, católicas y no católicas, de todas las naciones, son las que conforman los pueblos y las muchedumbres de todas las lenguas que permanecen embriagados con el vino de fornicación de la gran ramera. Y para que también comprendan que las fuentes de las aguas no existen solo en la tierra, porque las nubes del cielo también son fuentes de agua que bañan la tierra entera. Hoy los que están divulgando la verdad son rechazados por los judeocristianos, porque los que hoy están divulgando la verdad ya no creen en Jesús como lo predican en las iglesias, sino como lo predican los apóstoles en las Escrituras. Juan 7:38, habla Jesús de Nazaret. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva han empezado a brotar en la tierra, porque los que creen en Jesús, como dice la Escritura, y no como lo dicen en las iglesias, ya están andando en la tierra repartiendo la verdad. Y entonces la redención del mundo también la tenemos a las puertas. Lucas 21:27. Habla Jesús de Nazaret. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Si después de 17 siglos de oscuridad están brotando de nuevo las fuentes de agua viva, es porque esta promesa de Jesús pronto se hará realidad. Y sobre aquellas fuentes de agua viva que han resucitado ya, regresará Jesús de nuevo con su evangelio de luz para que sus discípulos edifiquen su reino con los mandamientos que Él trajo del cielo. Ese es el regreso de Jesús sobre las nubes del cielo. Porque cuando todo ojo haya visto el regreso de Jesús sobre las nubes del cielo, entonces Jesús estará presente de nuevo en la tierra con sus mandamientos de luz, pidiendo que se amen los unos a los otros, pidiendo que se perdonen hasta 70 veces 7 los unos a los otros, pidiendo amar a los enemigos, pidiendo que todos sean misericordiosos, pidiendo que todos sean mansos y humildes de corazón, pidiendo que todos sean pacificadores, pidiendo que no devuelvan golpe por golpe, pidiendo que pongan la otra mejilla, pidiendo darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento, pidiendo que alberguen al forastero y que vistan al desnudo, pidiendo no juzgar para no ser juzgado, pidiendo que bendigan a quienes los maldicen, pidiendo hacer bien a quienes los aborrecen y pidiendo que compartan sus riquezas con los pobres, porque esa es una exigencia de Jesús de Nazaret para poder entrar en el reino de los cielos, y pidiendo orar por quienes los ultrajan y los persiguen, así como Jesús oró por quienes lo estaban ultrajando en la cruz. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ha llegado la hora de obedecerle a Jesús, y entonces es hora de orar por los judeocristianos que hoy ultrajan a Jesús y blasfeman de Él en las iglesias, porque ellos tampoco saben lo que hacen. Los que tengan oído para oír, que oigan.